En este video vamos a aplicar lo aprendido sobre estadística descriptiva, pero aplicándolo a una base de datos. Vamos a ocupar la librería Psich, pero primero hay que instalarla. Para hacer esto, te vas a ir a la pestaña de Packages y le vas a dar clic en Install. Vas a escribir el nombre tal cual, Psich, y le vas a dar clic en Instalar. Como yo ya lo tengo, el proceso va a ser un poco más rápido. Aquí me aparece un mensaje de advertencia de que ya está instalado. Lo voy a volver a hacer. Va a empezar a descargar la información de internet y cuando esté listo te vas a dar cuenta porque va a estar otra vez este piquito o el símbolo de mayor que diciendo que ya terminó de instalar. Puede tardar un poco más para ti porque tiene que volverlo a descargar y volverlo a instalar. A partir de ese momento el paquete ya está instalado, pero no está en la memoria. Siempre que abras un nuevo archivo, la instalación del paquete ya se hace una sola vez, pero se tiene que mandar llamar en cada inicio de R o en cada script nuevo. Para mandarlo llamar ocupamos el comando library y entre paréntesis el nombre del paquete de datos, que en este caso es Psich. Ese paquete de datos tiene muchas funciones que nos ayudan a hacer análisis estadísticos. Eventualmente vamos a ocuparlo en los siguientes módulos, pero también contiene algunas bases de datos que se ocupan para la enseñanza o para práctica. Esta librería tiene una base de datos que se llama sat.act. Lo podemos ocupar tal cual, pero lo recomendable es que para no hacer modificaciones a los datos de la memoria, lo asignamos a un objeto que voy a llamar datos. Puedes ver que esta base de datos contiene 700 filas y 6 variables. Para saber qué es lo que contiene esta base de datos o qué es lo que trata, te puedes ir al comando a la pestaña de Help, escribimos sat.act y puedes ver que esta es una base de datos que me reporta las calificaciones de 3 tests que se llaman SATB, SATQ y ACT. Esta base de datos contiene información de 700 observaciones para 6 variables. Tengo el género, donde los hombres están codificados como 1, las mujeres como 2. Para ir observando esto, imprimo las primeras 6 filas. Puedes ver que las filas tienen una codificación diferente, ya no es 1, 2, 3, 4, 5, sino comienzan a partir del 29.442. En gender tengo números 2 y 1, 2 serían mujeres, 1 serían hombres. La educación también viene como números, pero no sabemos si esta variable me indica años de educación o es una clasificación en particular. Aquí me dice que education es el grado educativo reportado, donde 1 es el high school, es el equivalente mexicano a la secundaria preparatoria, hasta un 5 que es el trabajo de graduado. Significa que esta variable es de tipo categórica, donde solamente puede haber valores de 1 a 5. Cualquier valor encima de 5 sería equivocado y requeriríamos entonces recodificar o eliminar este valor. La edad vendría siendo una variable numérica cuantitativa medida en años. Tenemos la calificación del test ACT. Me dice que las calificaciones varían desde el 1 al 36. Estaríamos hablando de que sí es una variable de tipo numérica, pero cuyo rango puede ir solamente desde el 1 al 36. Cualquier valor por encima del 36 estaría equivocado. Aquí me dice que la media nacional es de 20. Podremos ocupar este dato después si queremos evaluar, por ejemplo, si un individuo está por encima de la media nacional o por debajo de la media nacional, ya que si la calificación es de 1 a 36, la mitad exacta es 18, pero realmente lo que nos está reportando aquí es que la media nacional es de 20. Podemos después con esto clasificar individuos que están por encima o por debajo de la media. El test SATB contiene calificaciones del test SAT, pero para comunicación verbal, y es un rango que va desde 200 a 800. Por lo tanto, cualquier valor menor a 200 o mayor a 800
estarían fuera de este rango y estarían equivocados. Tendríamos que eliminarlos o recodificarlos para corregirlos. En el test SAT-Q, que significaría para una variable cuantitativa, es un rango que también va desde 200 a 800. Aunque son variables numéricas, no son variables que tengan un valor libre, sino que tienen un rango específico sobre el cual en el siguiente módulo deberíamos de verificar si están correctamente estos rangos. Algunos comandos útiles para conocer un poco más sobre esta base de datos sería, por ejemplo, el comando que ya vimos que es class, para indicarnos que esta base de datos es un data frame, pero también lo podríamos ocupar para identificar qué tipo de dato es cada columna, ya que sería útil, ya que estos variables, como son números, que realmente sean números para poderlos clasificar. En el caso de género y educación, aunque están expresados de forma numérica, representan variables categóricas y deberían de estar expresadas como tal. Ahorita vamos a investigar qué tipo de clase es, y si no es la clase correspondiente, cómo lo podemos cambiar. Con el comando dim, entre paréntesis, el objeto que contiene el data frame me dice cuál es la dimensión de la base de datos. Tengo 700 filas y 6 columnas. Este comando también va a ser útil cuando estemos creando objetos de forma dinámica para crear un data frame que me sirva para hacer un reporte. El comando dim names me va a indicar cómo se llaman las filas y cómo se llaman las columnas. Este tipo de objeto sería una lista que contiene dos elementos. Aquí puedes ver que este primer objeto, el número 1, contiene los nombres de todas las filas. Este 1 entre corchetes indica empieza en la observación 1, y aquí habría desde 1 hasta 12. ¿Cómo sé que aquí son 12 sin contarlos uno por uno? Porque el segundo renglón comienza en 13, luego 25, 37 y así hasta llegar a 700. Este 697 me indicaría que esta fila es la observación 697, 698, 699 y 700. El objeto número 2 sería el nombre de las columnas, que normalmente resulta más útil conocer el nombre de las columnas. Si quisiera acceder únicamente a los nombres de columnas, lo que tengo que hacer es decirle dim names del objeto datos, y con doble corchete accedo al objeto número 2. Si le pusiera 1, me arrojaría las filas. Ahora vamos a buscar o vamos a ver qué tipo de dato es cada columna. Aquí le diría class, datos, signo de pesos, gender. Me dice que es tipo entero. Podría hacer lo mismo con el resto de las columnas. Education es integer, es un número entero. La edad es un número entero. ACT también es un número entero. SAT-V, número entero. SAT-Q es un número entero. Las variables que sí deben de permanecer como números serían las calificaciones de cada test, mientras que género y educación deberían ser variables tipo categórica o tipo factor. Para hacer una conversión de datos, tenemos que decirle que la clase de género, y le asigno el factor correspondiente, que sería la clase factor. Aquí puedes ver que se ejecutó correctamente, no me marca ningún error. Si hubiera algún error porque la conversión no se puede, por ejemplo, no puedes convertir una letra a número porque es imposible, te marcaría error y eso te convertiría toda esa columna a NAs, valores perdidos. Y para poder arreglar eso tendrías que volver a cargar la base de datos.
Por eso hacemos un objeto copia a partir del original. Por si cometemos algún error, podemos volver. Voy a hacer lo mismo para la educación y lo voy a convertir a tipo factor. Aquí puedes ver que me marcó un mensaje de advertencia, pero no significa que haya sido un error. ¿Cómo puedo verificar que está correcto? Voy a preguntar nuevamente por su clase. Me dice que no tiene niveles válidos, y esto es porque las variables tipo factor tenemos que decirles cuáles son sus respectivos niveles. Necesitaría conocer qué niveles existen. ¿Cómo sé si los cambios tuvieron efecto? Podemos imprimir un resumen de mis datos con el comando summary. Eso me va a dar una serie de estadísticas descriptivas. Puedes ver que la conversión de datos que hice anteriormente resultó errónea porque no me arrojó ningún dato, mientras que las variables que no cambié permanecen de forma numérica. Si me quisiera regresar, tenía que volver a correr la línea número 5 y otra vez vuelvo a imprimir el resumen. Puedes ver que en el caso de la variable género tengo valores 1 y 2, donde los niveles serían 1 machos, 2 hembras. El comando de summary me arroja algunos estadísticos descriptivos básicos, por ejemplo el valor mínimo, el primer cuartil, que representaría el 25%, el percentil 25%, la mediana, que es el valor que está exactamente a la mitad, ordenado los valores de menor a mayor, que también corresponde al segundo cuartil o el 50%. La media aritmética es 1.64, pero como hablamos de una variable categórica que va desde 1 hasta 2, no podemos decir que el género promedio es 1.6, pero podemos inferir algo. Como el promedio entre 1 y 2, el punto medio sería exactamente 1.5. Al tener un promedio de 1.6, nos está diciendo que existe ligeramente un poquito más de mujeres que de hombres, porque el 2 representa mujeres. El tercer cuartil es 2. El tercer cuartil significa que también es el percentil 75, o el 75% de los datos serían de valor 2 o menos, pero el valor máximo también es 2 porque hablamos de una variable categórica. Si hubiera un número mayor que 2 o menor que 1, sería un indicio de que tengo información incorrecta. En el caso de educación es lo mismo, tengo valores que van desde 1 hasta 5. Al tener un valor mínimo de 0, me indica que habría personas que no reportaron educación o se interpretaría como personas que no asistieron a la escuela, mientras que valores mayores que 5 serían equivocados. En ese caso el valor máximo es de 5 y la educación promedio es de 3.1. Habrá un nivel educativo correspondiente al 3. La edad sí es un valor medido en años que varía libremente desde el 1 hasta el infinito, pero sabemos que personas con edad mayor de 100 sería algo muy extraño. Tampoco podríamos obtener números negativos aquí. Aquí podemos concluir que la edad mínima de las personas del estudio es de 13 años y una edad máxima de 65. La edad promedio es de 25.59 años. Con el primer cuartil podría traducirse como que el 25% de los contestantes tiene 19 años o menos. Para la calificación del test ACT, tengo un valor mínimo de 3 y un máximo de 36. No hay valores mal escritos porque el máximo es de 36. La media nacional es de 20 y la media del test me dio 28.55. Significa que la calificación promedio de mis contestantes es ligeramente superior a la media nacional. La calificación del SAT-V, que será un rango de 200 a 800, puedo ver que el mínimo es 200, máximo 800, al igual que el SAT-Q. Significa que por ahí no tengo problemas.
Tengo una calificación promedio de 612.2 para el SAT-V. Para el SAT-Q tengo una calificación promedio de 610.2. Pero aquí tengo una fila extra que me dice NA igual a 13. NA significa not assigned o no asignado. Esto es el equivalente a valores perdidos. Hubo 13 personas que no hicieron este examen, por lo tanto no tienen una calificación asignada. Posteriormente, en el siguiente módulo, veremos qué hacer con estos valores perdidos. Si quisiera reclasificar mis variables de género y educación, tendría que asignarlos como una variable categórica, cambiarlo a factor para que esté correcto, al igual que mi variable educación. Para poder corregir mi variable de género, lo que voy a hacer es decirle que la variable datos género, esta columna, va a ser igual a, y voy a crear un nuevo tipo de datos, le voy a decir que es un factor. Voy a reasignar toda la columna. Aquí le voy a decir que la variable de género va a ser igual a sí misma, pero en forma de factor. Le voy a dar control enter para ver el cambio que se ocasiona esta variable. Voy a regresarme. Tengo la variable de datos original. Si imprimo su clase, me dice que es de tipo entero. Si imprimo su resumen, puedo ver que tengo desde 1 hasta 2. Y si hago el cambio de variable, primero me tendría que asegurar que no existan valores perdidos y que las variables numéricas ya están correctamente codificadas, que solamente existan unos y dos. 1 hombres, 2 mujeres. La variable, si imprimo las primeras filas para ver el cambio, tengo 2, 2, 2, 1, 1, 1. Si todo sale correcto, esto no debería cambiar. Las primeras 3 filas corresponden a mujeres, las segundas 3 filas corresponden a hombres. Ejecuto la línea 23 para cambiar a factor. Vuelvo a imprimir la clase para verificar el cambio. Puedes ver que ahora dice que es tipo factor. Si imprimo el resumen de la información, las variables tipo factor o categóricas se van a ver como una tabulación. Tengo 247 unos que equivalen a hombres y 453 mujeres. Una variable categórica se debe de expresar de esta manera para que sea más fácil tabularla. Tenemos que hacer lo mismo con la educación. La educación tendría valores desde 0 hasta 5. Datos, education es igual a factor, datos. Aquí lo que estoy haciendo es que la variable la estoy reemplazando a sí misma, pero con un tipo de dato diferente. Para ver el resultado generado, imprimo el resumen. Puedes ver que ya está correctamente tabulado. Hay 57 personas que no reportaron un nivel educativo, 45 para uno y así hasta llegar a 141 personas que están en el nivel 5. De igual manera podríamos preguntar que una variable categórica qué niveles tiene con el comando levels. Si le digo gender, aquí me falta una S. Solamente tiene niveles 1 y 2. Los niveles te los va a ordenar siempre por orden alfabético o orden numérico de menor a mayor. Y con eso ya tendré mis variables categóricas de forma correcta. Para hablar de estadísticos descriptivos, ya vimos que tenemos aquí un resumen general de todas mis variables a la vez, pero también se pueden calcular de forma individual. Por ejemplo, para calcular la media aritmética ocupo el comando min y entre paréntesis el nombre de la columna que quiero calcular. Por ejemplo, quiero la media de la edad, que es 25.59, que corresponde a este valor de aquí. Median me calcula la mediana, que es de 22.
SD me calcula la desviación estándar, porque viene del inglés Standard Deviation 9.48. Sabiendo la media y sabiendo la desviación estándar, podríamos calcular intervalos de confianza de forma manual, como se hace en la materia de estadística. Con el comando var y una columna me da la varianza de este dato. Si recuerdas, la varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado. Elevar un número al cuadrado sería lo mismo que elevar esta variable SD, desviación estándar, de la edad elevada al cuadrado. Y puedes ver que esa operación matemática me da el mismo resultado. Tenemos una función muy útil que es tapply. Esto lo que va a hacer es calcularme una función para una columna en particular agrupada por otra variable. Por ejemplo, aquí le digo aplica de forma tabulada a la edad, calcúlame la media. Ya calculé la media general de la edad, que es 25.59, pero me sería más útil conocer la edad promedio por el género del participante o del contestante. Es decir, cuál es la edad promedio de los hombres y cuál es la edad promedio de las mujeres. Esto me daría, si el 1 son los hombres, que la edad promedio de los hombres es de 25.8 años y la edad promedio de las mujeres 25.44. Cuando tienes variables categóricas va a ser muy útil separar la información para poder encontrar alguna correlación o alguna relación entre dos o más variables. Este comando de desviación estándar o varianza lo calculamos respecto a una columna en particular, pero también podríamos hacerlo respecto a un data frame, que sería mi variable datos. Si calculo la varianza de mi data frame, me da lo que se llama matriz de varianza covarianza. Tenemos por filas, columnas, filas y columnas las mismas variables. Cuando las variables coinciden género con género, este valor de aquí se referiría a la varianza de ese dato. Por ejemplo, la varianza de la edad me dio 90 y edad con edad, aquí está, 90.22. La diagonal correspondería a la varianza de cada variable. Puedo ver en forma de matriz todas las varianzas al mismo tiempo. Como la variable SATQ tiene NAs, aquí me provocó un error, no se pudo calcular la varianza de esta variable. Tendría que yo ponerle un argumento extra a este comando para decirle que los NAs se omitan. Si me voy al panel de ayuda de var, puedes ver que tengo un comando particular que se llama na.rm. Es un valor lógico que se responde como verdadero o falso para decirle si los valores perdidos deberían de removerse. En ese caso sería útil mover los valores perdidos para que este cálculo se pueda realizar. Aquí le puedo decir, calcúlame la varianza de mi matriz de datos, pero omite todos los valores perdidos. Si tenía 700 datos en total, de los cuales 13 son perdidos, tendría una menor cantidad de información, pero la cantidad que se pierde es casi mínima. Aquí puedes ver que ya me calcula una matriz de varianza-covarianza para todas mis variables, donde la diagonal principal correspondería a la varianza de la variable en particular y el enlace que hay, por ejemplo, entre género y educación se le llama covarianza. La covarianza es un valor que se ocupa después para poder calcular correlaciones, por ejemplo.
También podemos calcular correlaciones entre dos variables, que es con el comando core. Core me da la R de Pearson. Tengo que decirle cuáles son mis dos variables. Por ejemplo, cuál es la correlación de la edad con la calificación del test ACT. La edad es una variable categórica, pero como está codificada en forma de número, va a ser posible hacer este cálculo. Si estuviera como letras, no se podría. Aquí me dice que la correlación es de 0.11. Si nos vamos a la interpretación de la R, sabemos que la R va de 0 a 1, que puede ser positivo o negativo, y entre más cercano a 1, indica que la relación es más fuerte. Para el caso de variables cualitativas, aquí no podemos calcular medias o desviaciones porque hablamos de datos tabulados. Aquí lo que corresponde en el caso de variables cualitativas es hacer un conteo de frecuencias y el cálculo de frecuencias o porcentajes. Ya vimos que en el género, si me voy al resumen, tengo 247 hombres y 453 mujeres. Podría obtener el mismo resultado con el comando de table. El comando table lo que me hace es hacer el conteo de una variable que está como tipo factor. Me reporta el mismo resultado. Pero como R es un programa que te puede hacer operaciones de vectores, podemos calcular el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres. Para calcular un porcentaje de forma tradicional, lo que hacemos es dividir el número de observaciones que corresponden a una categoría en particular entre el total de observaciones de toda la matriz de datos. Por ejemplo, si yo quisiera el porcentaje de hombres, sería el número de hombres entre el total de datos. El total de datos sería 700. Y al final se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje y hacer lo mismo para mujeres. En R no hay que hacer esa operación manualmente. Si quisiera conocer el total de observaciones, puedo ocupar el comando length y le digo cuántas observaciones hay en esta columna de datos, que es 700. Y hacer el cálculo manual sería 247 entre 700 por 100 para el porcentaje de hombres, y después 453 entre 700 por 100 para el porcentaje de mujeres. Para hacerlo de forma automática, lo que podemos hacer es decirle a mi tabla, que contiene cada valor del conteo de hombres y mujeres, lo voy a dividir entre el total de observaciones que existen en la variable género, y todo esto por 100. Así puedo ver que de hombres hay 35.28% y de mujeres hay 64.71%. La suma de estos dos me da 100. Esto lo puedo almacenar en una variable, por ejemplo, frecuencia género. Aquí más bien sería proporción. Y esta tabla es la frecuencia del género. Si esta tabla la almacenas en una variable, lo único que necesito es mandar llamar esta misma variable aquí para poderlo reutilizar. Y si lo quiero imprimir, solamente ocupo mandar llamar su nombre. Con el comando sum me va a dar la sumatoria de las categorías que existen en este objeto. Puedes ver que la suma de los dos porcentajes me da 100, que es lo correcto. Podríamos hacer lo mismo con la educación, donde la educación pues nada más tiene 5 categorías que van desde el 0 hasta el 5.
Esto es respecto a una sola variable, pero en ocasiones también va a ser útil hacer tabulaciones cruzadas, es decir, una tabulación cruzada es el conteo de una variable respecto a otra clasificación. Por ejemplo, aquí voy a hacer el conteo con el comando xtabs para decirle que me haga una tabulación cruzada de género y educación para saber cuántos hombres y mujeres hay por cada nivel de educación, porque después podemos hacer un estudio para identificar si hombres o mujeres tienen un mayor nivel educativo, por ejemplo, saber si existe alguna diferencia. Para hacerlo correctamente necesitamos decirle primero este símbolo que es el signo que va encima de la ñ, se llama virgulilla, y le decimos a las dos variables que quiero tabular separados por un signo de más. Con el argumento data le digo de qué objeto o qué data frame proceden estos datos. Esto me da como resultado el género, tengo 1 y 2, y en educación tengo del 0 al 5. Significa que hay 27 hombres que no reportaron un nivel educativo y 30 mujeres. Y en el nivel 5 de educación, el más alto, hay 46 hombres y 95 mujeres. Esto es un conteo. De igual manera, esto lo puedo guardar en una variable. Por ejemplo, esta es la frecuencia de género con educación. Para ver si puedo calcular el porcentaje de cada categoría, tendría que dividir esta tabulación entre 700, que es el total de filas, todo esto por 100. Puedo ver entonces que los hombres que no han cursado ningún nivel educativo son el 3.85% y las mujeres que tienen el nivel educativo más alto son el 13.57%. Esto de aquí lo puedo asignar a una variable, proporción de género por educación. Y aunque esos valores ya son muy exactos, sería muy útil poderlos representar con menos decimales para que sea más atractivo y sea más fácil de leer. Para eso podemos ocupar el comando round, que me va a redondear un valor, ya sea un vector de datos o una operación matemática. En ese caso le voy a decir redondeame esta tabla de datos, coma, cuántos decimales quiero. Aquí me convendría solamente un decimal. Y esta tabla ya es mucho más fácil de leer. Podemos generar una imagen o generar un reporte a partir de esto.